Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos una vez más a una transmisión de este programa llamado Enseñanzas Bíblicas, un espacio dedicado a abarcar temas de la palabra de Dios que nos ayudan a poder comprender más acerca de Dios, más acerca de la palabra de Dios, a tener un mayor conocimiento y también a poder compartir de forma más clara y eficaz el mensaje de la palabra de Dios. Seguimos con nuestros estudios de teología sistemática. Hemos comenzado una serie de estudios dedicados a la teología sistemática y hemos comenzado con el estudio de la teología propia, es decir, la disciplina que está encargada del estudio de la persona de Dios. Y en primera instancia estudiamos lo que es la existencia de Dios. Hablamos de los argumentos bíblicos, de la evidencia bíblica que nos presenta la palabra de Dios para creer en la existencia de Dios, y también vimos los argumentos lógicos que nos presenta la razón para poder creer en la existencia de Dios. En el programa anterior hablamos acerca de los atributos de Dios, de estos aspectos importantes de la naturaleza de Dios que nos ayudan a poder comprender más de Él, de cómo Él actúa, de cómo Él se relaciona. Y esto es importante porque todo lo que nosotros logramos saber, aprender de Dios, es en base a lo que Dios quiso revelar de sí mismo a través de su palabra. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender la importancia de la palabra de Dios porque es exclusivamente lo que Dios quiso revelarnos de sí mismo y de sus propósitos a cada uno de nosotros. Y otro punto importante es que si nosotros queremos tener un claro concepto de quiénes somos nosotros mismos y tener un claro concepto de las demás doctrinas, tenemos que también tener un claro concepto y un sano concepto de quién es Dios. Y eso lo logramos a través de la palabra de Dios, porque si entendemos quién es Dios, nosotros vamos a entender quiénes somos nosotros, cómo nosotros debemos relacionarnos, presentarnos delante de Dios, cuál es nuestra, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestras responsabilidades frente a Dios, cómo nosotros podemos actuar. Si nosotros tenemos un claro concepto de quién es Dios, tendremos un claro concepto de quiénes somos nosotros mismos y tendremos un claro concepto de cómo debemos actuar, qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son los propósitos de Dios. Por eso es importante este estudio, que al momento de estudiar teología sistemática, es bueno comenzar con el área que abarca el estudio de Dios, la teología propia, porque nos ayuda a poder comprender muchas otras áreas más de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de esos aspectos que mencionamos en el programa anterior, pero que no detallamos ni que no profundizamos mayormente cuando hablamos acerca de los atributos de Dios. Y estoy hablando acerca de la doctrina de la Trinidad. El programa de hoy, el programa siguiente, los vamos a dedicar al estudio de la doctrina de la Trinidad. Y específicamente, el programa de hoy vamos a hablar acerca del origen de la doctrina de la Trinidad. Y en primer lugar tenemos que tener claro que la palabra Trinidad, el concepto Trinidad, no es un término, no es un concepto bíblico. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Ahora, la doctrina de la Trinidad está basada completamente en la palabra de Dios. La doctrina de la Trinidad es bíblica, pero el concepto o la palabra Trinidad no aparece. Los escritores bíblicos no la utilizaron, el apóstol Pablo no habló de la Trinidad, los primeros cristianos no hablaban del concepto de Trinidad, pero obviamente sí estaba en el consciente de ellos, ellos lo tenían claro en cuanto a la naturaleza de Jesucristo, a la naturaleza del Espíritu Santo, ellos tenían claro aquello, pero no tenían claro el concepto de Trinidad, porque todavía no se había establecido, incluso en la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia, no se tenía el concepto claro de la Trinidad y del nombre Trinidad y de la doctrina de la Trinidad. La Trinidad es el único, definitivo, incomprensible y más asombroso misterio del cristianismo. Es la revelación de quién es en realidad nuestro Creador Todopoderoso. No solo es un Dios, sino que es un ser infinito que existe en la eternidad como tres personas iguales e infinitas, consustanciales pero distintas. Y aquí podemos ya tener una definición de lo que es la doctrina de la Trinidad. ¿Qué significa la Trinidad? Y en sencillas palabras podemos ver que la doctrina de la Trinidad presenta a Dios
como una sola esencia, como una sola sustancia, pero tres personas distintas. Una esencia en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esencia, el Padre es Dios. En esencia, el Hijo es Dios. En esencia, el Espíritu Santo es Dios. Pero en cuanto a persona, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo. Una esencia y tres personas distintas, iguales en esencia, consustanciales, pero diferentes en personalidad. Tres personas distintas. Entonces, aquí tenemos una definición sencilla de lo que es la doctrina de la Trinidad. Al igual que todos los cristianos ortodoxos, la doctrina de la Trinidad sostiene que Dios es una esencia y tres personas, lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Dios tiene una naturaleza, pero tres centros de conciencia. Dios es solo un qué, es solo un qué, pero tres quiénes. Y esto no debemos caer en el error de creer que son tres dioses, sino que es un solo Dios. Pero ¿quiénes son este único Dios? Y esa es la pregunta. Para muchos esto es una contradicción, creer en la existencia de un Dios, pero también que son tres personas, que este Dios son tres personas. Para muchos incrédulos, para muchos que no consideran la Escritura como la palabra de Dios, para aquellos que no creen en Dios y nos atacan a nosotros que creemos en la doctrina de la Trinidad, nos atacan diciendo que nuestra lógica es contradictoria, porque no podemos decir que creemos en un Dios y creemos también en que este Dios son tres personas. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela este hecho. Este misterio ha sido revelado en la palabra de Dios. Y se nos habla de Dios como una esencia, pero que se presenta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y que ellos comparten esa esencia, pero son distintos, sí, en cuanto a persona, en su personalidad, en las funciones que cumplen. Si bien muchos comparten algunas funciones, pero sí se diferencian entre sí. Tienen un accionar, un ministerio distinto. El Padre es distinto al Hijo, el Hijo es distinto al Espíritu Santo. Eso se llama una economía dentro de la Trinidad. Podríamos decir que hay un orden. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno cumple ministerios distintos, funciones distintas. Pero la Escritura nos habla acerca de una misma esencia. Contradicción sería decir que Dios posee una naturaleza y también tres naturalezas a la vez. O que Dios es una sola persona y tres personas a la vez. Eso es una contradicción. Pero la Escritura no se contradice y es un misterio revelado. ¿Qué pasa en relación a los primeros cristianos? Los cristianos de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que creían o cómo ellos se relacionaban con este concepto acerca de la Trinidad o con este aspecto acerca de la naturaleza de Dios? Desde los inicios de la iglesia, los cristianos han entendido el misterio de la Trinidad, incluso antes de que empezaran a usar ese término. Antes de que se comenzara a utilizar el término Trinidad, o se hablara de la doctrina de la Trinidad, ya los cristianos primitivos, los cristianos del Nuevo Testamento, la Iglesia Apostólica, ya tenía claro, estaba familiarizado con este concepto acerca de la naturaleza divina del Espíritu Santo, de la naturaleza divina de Jesucristo, específicamente de Jesucristo. Por ejemplo, los primeros cristianos sabían que el Hijo era el Creador. Juan capítulo 1, versículo 1, 2, el yo soy del Antiguo Testamento también. Aquí Jesucristo en Juan capítulo 8, 58, él se identifica con el yo soy, con el del Antiguo Testamento. Cuando el Señor se presenta a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14, y él se le presenta como el yo soy, el eternamente existente en sí mismo y por sí solo. No es por casualidad que Jesucristo se identifica con este nombre. El Evangelio de Juan nos da a entender o nos presenta a Jesucristo como Dios.
Nos presenta la divinidad de Jesucristo, su naturaleza divina. Entonces no es casualidad que aquí a Jesucristo Él se identifique con el yo soy del Antiguo Testamento, porque Él es el Padre, como dice Juan capítulo 14:9, era igual al Padre. Él, el Padre eran uno solo, Él y el Padre. Entonces vemos cómo a Jesús se le adora como a Dios. Lucas 4:8, Mateo 14:33. Entonces vemos que los primeros cristianos tenían, aceptaban, tenían claro, estaban familiarizados con este tema relacionado a la naturaleza de Jesucristo. Si bien no hablaban de Trinidad, no hablaban de una doctrina de la Trinidad, pero sí tenían claro la naturaleza de Jesucristo como Dios. Tenían claro que Él era divino. Y también tenían claro acerca del Espíritu Santo, aspectos acerca del Espíritu Santo. Los primeros cristianos sabían que el Espíritu Santo era una persona separado con sus propios pensamientos y voluntad. Juan capítulo 16, versículo 13 nos habla acerca del ministerio del Espíritu Santo. Entonces también nos hablan, los escritos del Nuevo Testamento nos hablan acerca de esta igualdad en cuanto a sustancia, en cuanto a naturaleza, pero también de estas diferencias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Diferentes funciones que cumplían o diferentes ministerios que cumplían las personas de la Trinidad. Que el Espíritu Santo intercede ante nosotros, intercede por nosotros ante Dios, Romanos 8:27, demostrando que es una persona distinta de Dios el Padre, ya que la intercesión requiere al menos dos partes. Nadie intercede por sí mismo. Entonces aquí vemos la distinción. El Espíritu Santo intercede por nosotros al Padre. Aquí vemos acciones distintas, acciones en donde la Trinidad se diferencia en cuanto a su obrar, en cuanto a su ministerio, su función, su persona. Además, se le puede perdonar a un hombre por blasfemar contra Jesucristo, contra el Hijo, contra Dios el Hijo, pero no se le puede perdonar en cuanto a una blasfemia contra Dios el Espíritu Santo. Mateo 12:32. Entonces aquí vemos estas diferencias que existen entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos clara distinción. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento tenían claras estas distinciones, esta igualdad en sustancia, en esencia, y esta distinción en cuanto a persona. Los escritores del Nuevo Testamento mencionan numerosas veces las tres personas de la Trinidad. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 4, Romanos 15:30, 2 de Corintios 13:14, Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Los primeros creyentes sabían que el Padre y el Hijo enviaron a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, otro consolador, otro consejero, para que viviera en nuestros corazones. Juan capítulo 14, versículos 16, 17 y versículo 26 y capítulo 16, versículo 7. Entonces nos hablan acerca de las diferentes funciones o las diferentes acciones que cumplen la Trinidad y nos hablan en algunas ocasiones de cómo la Trinidad se hace presente. Por ejemplo, el bautismo de Jesucristo, donde hay una voz del cielo, donde dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Jesucristo descendiendo a las aguas, bautizándose, y el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como forma de paloma. Entonces ahí vemos la manifestación de la Trinidad. Vemos la manifestación de la Trinidad. Y la Escritura nos presenta algunos relatos y nos habla de estos aspectos en cuanto a cada una de estas personas, que son iguales en esencia, vuelvo a decir, pero distintas en cuanto a personas. Estos misterios fueron aceptados plenamente por la Iglesia primitiva como la verdad revelada, pero sin la etiqueta de la Santísima Trinidad. O sea, ellos hablaban de Jesucristo como Dios, hablaban del Espíritu Santo como Dios, hablaban del Padre como Dios, se referían a ellos como Dios en esencia, pero también hacían distinciones en cuanto a las obras que ellos realizaban.
Ellos los diferenciaban. Y los mismos escritores hacían esas diferencias y hablaban de ellos como personas totalmente distintas. Entonces vemos que ellos aceptaron, a pesar de no tener la etiqueta, como mencionábamos, de la Santísima Trinidad, a pesar de no tener un manual de teología que le hablara de la doctrina de la Trinidad o que hablara del término Trinidad, a pesar de que no aparecía en sus Biblias, no aparecían en sus escritos la palabra Trinidad, aún así ellos aceptaban este hecho, aceptaban este rasgo o este aspecto importante de la naturaleza de Dios. El Antiguo Testamento dio indicios de la Trinidad y ningún pasaje de la Escritura contradice la doctrina. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1:26, Dios dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios declara que estaba completamente solo cuando creó todo, expandiendo los cielos y extendiendo la tierra por sí mismo. Eso lo dice Isaías 44:24. Entonces, Isaías 44:24 nos dice que Él fue, que Dios fue el que creó todas las cosas, que Dios declara que estaba completamente solo cuando creó todo. Y Génesis capítulo 1:26 nos dice, hagamos al hombre. Ahora tenemos una contradicción, una aparente contradicción. Génesis capítulo 11, cuando se confunden las lenguas de los habitantes que estaban construyendo, los hombres que estaban construyendo la torre de Babel, Dios dice también, descendamos y confundamos sus lenguas. Y Isaías 44:24 nos dice que Dios estaba solo cuando creó. Deuteronomio 6:4 nos dice Jehová, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, uno es. Pero tenemos estas declaraciones en plural en Génesis 1:26, Génesis capítulo 11. Vemos también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 16, que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y acá tenemos ahora en el Nuevo Testamento una declaración que dice que Jesucristo fue el que creó todas las cosas. Y además el Génesis nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Contradicciones, es el Espíritu de Dios, es Jesucristo, Dios estaba solo o había una pluralidad al momento de crear. ¿Cómo explicamos todo esto? Se explica, la Escritura no se contradice. La Escritura se explica claramente y la explicación para esto es la Trinidad. La doctrina de la Trinidad explica todo esto. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Aquí vemos el consenso de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Dios es uno. La Escritura es clara en decirlo. Es uno. Pero ese uno, ese único Dios, son tres personas. Son tres personas. Y lo vemos muy claramente en la Escritura, en la palabra de Dios. Ahora, años más tarde, muchos años más tarde, después de la muerte de los apóstoles, mucho después de la Iglesia Apostólica y de la muerte del último apóstol, del apóstol Juan, hubieron muchos intentos de los teólogos por explicar, por definir lo que era la doctrina de la Trinidad, quién era Dios. De hecho, en los primeros 300 años de la Iglesia se discutió cuál era la naturaleza de Jesucristo. ¿Era 100% hombre? ¿100% divino? ¿Era Dios o era solamente un hombre? Entonces, esta discusión se mantuvo mucho tiempo, siglos.
hasta que se logró llegar a un consenso y ya establecer lo que era la doctrina de la Trinidad, porque obviamente hablando acerca de la doctrina de la Trinidad se establece la doctrina de Jesucristo, de su naturaleza. Entonces, pero muchos teólogos, muchos escritores, muchos apologistas, apologetas, trataron de definir la doctrina acerca de Dios en cuanto a la naturaleza de Dios, poder decir Dios es esto. Quizás para muchos suene como contradictorio el poder decir o definir a Dios, ¿ya? Pero para nosotros poder entender a Dios tenemos que tratar de definirlo en nuestras propias palabras, para nosotros poder entender a Dios, para nosotros poder entender en parte su naturaleza. Entonces hubieron muchos teólogos, muchos cristianos que trataron de hacerlo. Y en este tratar, en este trabajo, en esta labor de interpretación bíblica, ¿ya? De estudio, de interpretación de los textos, se cometieron algunos errores. ¿Ya? La explicación de la realidad espiritual para los seres terrenales siempre se quedará corta. ¿Ya? Tratar de explicar algo que escapa a la lógica humana, porque para nosotros uno más uno más uno son 3. Para Dios uno más uno más uno sigue siendo 1. Tratar de poder explicar lógicamente y tratar de poder explicar al 100% tal cual es la doctrina de la Trinidad es imposible para nosotros. La escritura la menciona, o sea, la escritura nos da luces de lo que es la Trinidad, pero nosotros poder entenderla es algo imposible. Por eso que la Trinidad, entender la Trinidad, también tiene que ver mucho en lo que, juega mucho en lo que es la fe. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos dice. Y ahora, creer en la Trinidad no es un acto de ignorancia o de poca intelectualidad, de poco conocimiento, de mucha ignorancia, sino que es un acto de fe. Y nosotros podemos razonar en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña, podemos razonar y podemos explicar y podemos argumentar como la palabra de Dios lo expone. Y podemos hacer una apología, una defensa de la fe lógica, coherente, clara de lo que es la Trinidad. Pero ahora entender completamente lo que es la Trinidad, comprender la naturaleza de Dios es imposible. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Entender cómo Dios es imposible. Pero sí necesitamos poder explicar en nuestras propias palabras, en nuestros propios razonamientos a Dios, para poder comprender, para poder entender en parte, para poder llegar a tener un atisbo de lo que Dios es. Y como les decía, en este trabajo, en esta labor de interpretación en cuanto a la naturaleza de Dios, se cometieron muchos errores. ¿Por qué? Porque somos seres finitos, porque somos seres imperfectos, porque no somos seres eternos, porque no comprendemos completamente la naturaleza de Dios. Y en un esfuerzo de poder comprenderlo, en un esfuerzo de poder explicar, se cometen errores. Las explicaciones de algunos profesores estaban poco acertadas en aquellos tiempos, mientras que otros cayeron completamente en la herejía. Entre los errores cometidos en los tiempos post-apostólicos se encontraban las siguientes herejías o errores doctrinales para muchos. Dentro de estos errores doctrinales, dentro de esta herejía, encontramos, por ejemplo, que Jesús era completamente Dios y solo aparentaba ser humano. Eso se conoció como el docetismo. El docetismo era la creencia de que Jesús era completamente divino y que aparentaba solamente ser un humano. Y es como también el concepto del gnosticismo, que para el gnosticismo la materia es malo, la materia es mala.
Todo lo material es pecado, todo lo material es malo. Y el espíritu es lo bueno, el alma es lo bueno, es lo real. La materia, la carne, es pecaminoso. Entonces para ellos Jesucristo no vino en carne. Recuerden que hay un texto del Evangelio de Juan que él dice que todo aquel que confiese que Jesucristo vino en carne y sangre es de Dios. Examinar a todo espíritu, porque el que no confiesa que Jesucristo vino en carne y sangre no es de Dios. Entonces se está refiriendo a este tipo de creencias que muchos creían que Jesucristo era divino, 100% divino, pero que su humanidad no era 100% real. O sea que aparentaba ser un humano, aparentaba formar, ser un hombre, pero no lo era, sino que siempre fue 100% divino. Entonces eso es el docetismo o el gnosticismo. Y eso es completamente contrario a lo que la Escritura dice, porque la palabra de Dios nos dice que Él tomó forma de hombre, Él nació como hombre, vivió como hombre, creció como hombre, sufrió como hombre, tuvo las mismas necesidades que nosotros, fue tentado en el desierto, sufrió, lloró, tuvo las mismas vivencias que cada uno de nosotros, fue tentado en todo, incluso dice la Escritura, como hombre. Sufrió en la cruz como hombre, murió en la cruz como hombre. No aparentó ser un hombre, porque si hubiese aparentado ser un hombre, nuestro, nuestra fe sería en vano, porque el sacrificio no hubiese sido perfecto, porque era necesario que Jesucristo muriera en la cruz, que derramara su sangre por nosotros. Era necesario que Él tomara forma de hombre para cumplir con, en este caso, con el sacrificio. Entonces aquí vemos que una de las herejías, uno de los errores doctrinales que se cometieron al poder intentar interpretar o poder explicar la naturaleza de Jesucristo, explicar la naturaleza de Dios, fue el docetismo. El decir que Jesucristo era 100% divino y aparentó ser un ser humano. Otro error también fue que Jesucristo fue creado en lugar de ser eterno. Eso se llama adopcionismo o arrianismo, entre otras también herejías que se asemejaban a esta. Que Jesucristo fue un ser creado en lugar de ser eterno. Él llegó a convertirse en un Dios. Él llegó a convertirse en el Hijo de Dios. Como dicen los textos de los testigos de Jehová, el libro, la Biblia de los testigos de Jehová. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen, ellos aún mantienen este concepto del arrianismo, que el arrianismo, su nombre responde a su creador, a quien ideó esta definición acerca de la naturaleza de Jesucristo, Arrio. eh, es como una versión moderna de los testigos de Jehová. La ideología de los testigos de Jehová es un, es una versión moderna de lo que es el arrianismo, porque ellos no consideran a los testigos de Jehová, no consideran a Jesucristo como el Hijo de Dios, como un ser divino, como eternamente existente con Dios el Padre. Bueno, para los testigos de Jehová solamente hay un Dios, Jehová. Jesucristo llegó a convertirse en el Hijo de Dios, para ello es el Arcángel Miguel, y el Espíritu Santo es más que nada un poder, una fuerza activa, como lo llaman ellos. Entonces también esto fue otra mala interpretación acerca de la naturaleza de Jesucristo, que ellos decían, el adopcionismo y el arrianismo decían de Jesucristo que Él fue un ser creado, o que llegó a convertirse en el Hijo de Dios, llegó a convertirse en un Dios en un momento de, de la historia, en un momento de la vida de Jesucristo. Muchos dicen que se llegó a convertir en el Mesías o se llegó a convertir en el Hijo de Dios cuando recibió el bautismo. Y que antes de morir en la cruz,
Él ascendió a los cielos y lo que murió en la cruz fue solamente el cuerpo, la materia. Entonces hay muchas definiciones de Dios, muchos trataron de definir a Dios y no lo lograron. Murieron en el intento porque en vez de acertar, en vez de interpretar correctamente los textos, ya se aventuraron a otro tipo de interpretación, a otro tipo de definición, negando la naturaleza de Jesucristo. Y esto es importante porque al realizar este tipo de interpretación, este tipo de definición en cuanto a la naturaleza de Jesucristo, ellos negaban la eficacia del sacrificio de Cristo. Entonces, negar la naturaleza de Jesucristo, negar la Trinidad, era negar la salvación misma. Por eso que se consideraron herejías. Por eso que hubo controversia, mucha controversia en cuanto a la naturaleza de Jesucristo. A definir claramente cuál era la naturaleza de Jesucristo, a definir quién era Dios. Entonces, como les decía, hubieron 300 años de controversia, de discusiones teológicas en cuanto a la naturaleza de Jesucristo. Si bien nosotros tenemos un compendio de doctrina en la cual nosotros creemos, vamos a un libro de teología, a un manual de teología sistemática, y encontramos todas las doctrinas detalladas, claras. Imagínense que los primeros 300 años de la iglesia, que no tenían una Biblia establecida como nosotros la teníamos, una Biblia oficial, un canon de libros sagrados, las discusiones teológicas, las discusiones de interpretación bíblica estaban relacionadas directamente con quién era Jesucristo, cuál era su naturaleza. No había una versión oficial. Entonces eso nos hace pensar en el cristianismo antiguo, en el cristianismo primitivo, el cristianismo de los padres de la iglesia, de los primeros años de la iglesia. Nos hace pensar en toda esa realidad de la iglesia cristiana en los primeros siglos, los primeros años de vida. 300 años de controversia en cuanto a la naturaleza de Jesucristo, en cuanto a la naturaleza de Dios. Otra forma de herejía que nació también en este intento de poder interpretar la naturaleza de Dios fue el triteísmo, que decía que había tres dioses separados en la misma familia. Tres dioses. Entonces, esto es como lo que decía al principio, que teníamos que tener cuidado. No es que nosotros adoramos tres dioses, adoramos a un solo Dios, pero aceptamos la existencia de este único Dios en tres personas. Es un Dios en tres personas, no tres dioses, no tres dioses. Y también tenemos a un solo Dios, la interpretación de que existe un solo Dios que desempeñaba tres papeles diferentes en diferentes momentos. Esto se le llamó el modalismo o monarquismo. Monarquismo. Y esto eh, podríamos decir, hay iglesias como las que se conocen hoy en día como solo Jesús y otras más que hablan acerca de este modelo, de este tipo de creencia, de que existe un solo Dios, pero que este Dios ha tomado diferentes formas. En el Antiguo Testamento vemos al Jehová de los ejércitos, que ya acercándose los tiempos del Imperio Romano tomó la forma de hombre y se convirtió en Jesucristo.
El Jehová, el yo soy, se convierte o toma forma y toma la forma del Hijo de Jesucristo. Y posteriormente, después del tiempo o el periodo que se le conoce a Dios como el Hijo, toma forma del Espíritu Santo. Va tomando formas, modos distintos. Entonces, a eso se le conoce como modalismo y monarquismo. Pero es claro en decir la escritura que hay diferentes personas y hay relatos como el que les mencionaba, el bautismo de Jesucristo, en donde está la voz de Dios del cielo, está Jesucristo bautizándose y está el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como de paloma. Entonces, vemos que no es un Dios que toma forma o modos distintos, sino que son tres personas distintas. Si fuese así, si fuese que Dios tomara formas distintas, fuera tomando modos distintos a lo largo de la historia, entonces el Espíritu Santo no intercedería por nosotros ante Dios, porque no podría interceder a sí mismo. Si bien el Espíritu Santo es Dios, pero en función, en ministerio, en personalidad es distinto al Padre. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Jesucristo en la cruz cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A quién Jesucristo está clamando? Al Padre. ¿A quién, a quién tuvo que pagar el precio Jesucristo? Por qué tuvo que pagar el precio? ¿A quién tuvo que pagar el precio Jesucristo? En la cruz. ¿Con quién estuvo hablando Jesús ahí en la cruz? ¿Por quién intercede Jesucristo cuando él ora? Entonces vemos que el modalismo, el monarquismo, ¿ya? Son una mala interpretación de la naturaleza de Dios. Dios nos va tomando diferentes formas. Dios nos va tomando diferentes formas, nos va adoptando diferentes modos. Sino que Dios es tres personas. Dios en tres personas. Entonces vemos cómo estos intentos de poder interpretar a Dios o su naturaleza dieron como resultado herejías que fueron condenadas por la iglesia, hasta que se establece ya la doctrina oficial de la Trinidad. Estas doctrinas fueron controversiales porque muchas se creyeron por mucho tiempo. Muchos líderes de la iglesia fueron arrianos, por ejemplo, fueron docetistas, fueron modalistas. Entonces, el poco conocimiento que se tenía hizo que muchos cayeran en errores. Y es por eso que es importante, vamos a volver muchos programas atrás, por eso es importante estudiar la teología histórica, por eso es importante estudiar la historia de la iglesia. ¿Por qué es importante? Porque eso nos ayuda a nosotros a poder darnos cuenta de cómo se interpretaba la escritura en años anteriores, cómo el poco conocimiento o los recursos que habían en aquel entonces hicieron que se avanzara o se retrocediera. En este caso se cometieron errores. Estas interpretaciones llevaron a herejías que fueron condenadas posteriormente por la iglesia, fueron consideradas realmente directamente como herejías, porque eran doctrinas que se creían, eran doctrinas que se enseñaban, y que muchos cristianos, piadosos también, muchos cristianos que amaban a Dios, también creyeron por el poco conocimiento que había y porque obviamente la iglesia estaba recién naciendo, recién creciendo y se estaba formando sus pilares doctrinales. Entonces vemos que la historia de el estudio, perdón, de la historia es muy importante porque nos hace ver, darnos cuenta de toda
esta realidad en torno a, en torno al desarrollo de la doctrina en la iglesia, y específicamente en cuanto a la doctrina de la Trinidad, a la doctrina de la naturaleza de Jesucristo, del Espíritu Santo, de Dios el Padre. Ya que ninguna religión puede existir sin saber a quién o qué adoran sus seguidores, había una gran necesidad de definir a Dios de una manera en la que todos los seguidores del cristianismo estuvieran de acuerdo en considerarla una doctrina oficial u ortodoxa. Entonces, había una necesidad para unir al pueblo cristiano, para unir a las comunidades cristianas. En los primeros siglos había muchas comunidades dispersas por muchos lugares y muchos tenían cierta literatura incluso de sagrada, ya que al no existir un canon oficial eh, de la iglesia, al no existir un canon oficial como la Biblia que conocemos hoy en día, muchos tenían muchas cartas de otros discípulos de los discípulos, cartas que sí consideraban o libros que sí consideraban edificantes para la comunidad, que eran leídos por alguna comunidad, pero por otras no. Entonces no había un canon oficial, por lo tanto tampoco había una doctrina oficial. Entonces era necesario en este caso definir claramente la naturaleza de Dios, quién era Dios, para así estar claro, para que hubiese una uniformidad y también para que hubiese una unidad dentro de las diferentes comunidades cristianas que existían a lo largo del imperio y que se habían formado con el transcurso de los años. Y si Jesús no era Dios, todos los cristianos eran herejes por adorar a un ser creado. Entonces esto es importante porque si Jesucristo, en cuanto a su naturaleza, Él no era Dios, lo que decíamos hace un momento atrás, entonces se colocaba en peligro, uno, la, eh, la posición espiritual, porque la salvación no sería efectiva. En primer lugar, la salvación no sería efectiva. Y además estaríamos, el cristiano contemporáneo de aquel entonces, estaría adorando a una persona y no a un Dios. Y Jesucristo se hubiese convertido en un falso profeta más, en uno de los en uno de los tantos que decían venir de parte de Dios y decían ser divinos. Entonces era necesario poder establecer una doctrina oficial. Y esto no es una justificación para hacer de Cristo una divinidad, como muchos de los incrédulos dicen que se hizo de Jesucristo un ser divino para poder fomentar una religión y para poder unificar un imperio, más con fines políticos que con fines religiosos. Se divinizó a un carpintero, a un maestro que crucificaron en una cruz. Entonces, no es una justificación para ellos, sino que más bien era clarificar lo que ya la escritura decía, pero que todos pudieran llegar a un consenso, en que todos pudieran llegar a la conclusión basado en la palabra de Dios y que todos estuvieran de acuerdo, perdón, todos estuvieran de acuerdo con lo que la escritura decía. Todos pudieran llegar a un acuerdo, todos pudieran llegar a una conclusión igual. Entonces era muy importante poder definir quién era Dios. Y aquí tenemos a un personaje muy importante dentro de la historia de la iglesia y muy importante para este punto que es la doctrina de la Trinidad. Y es este hombre llamado Tertuliano. Parece que Parece que el padre de la iglesia, él fue un padre de la iglesia. Hablamos, cuando estudiamos historia de la iglesia, hablamos un poquito del periodo de la patrística o el periodo de los padres de la iglesia, que fueron, podríamos decir, los discípulos de los apóstoles y nietos de los apóstoles, podríamos decirlo así.
Parece que el padre de la iglesia Tertuliano del 160 al 225 después de Cristo fue el primero en usar el término Trinidad en relación a Dios. Tertuliano utiliza el término en contra Praxius, escrito en el 213 para explicar y defender la Trinidad contra la enseñanza de su contemporáneo Praxius, quien defendió la herejía monárquica, o sea, la del monarquismo, de que Dios tomaba diferentes formas o modos, ¿ya? Diferentes modos a lo largo de la historia. Que Dios era el yo soy en el Antiguo Testamento, se convierte en Jesucristo y Jesucristo, después de Jesucristo, se convierte en el Espíritu Santo. Entonces, Tertuliano hace una apología, una defensa de la fe y una defensa de la naturaleza de Dios, de la Trinidad de Dios. Y él lo utiliza, parece utilizar, fue que el primero que utiliza el término Trinidad en el año 213 después de Cristo, imagínense. De ahí para atrás, nadie había utilizado, parece que nadie había utilizado, al parecer nadie lo había utilizado el término Trinidad para referirse a la naturaleza de Jesucristo y obviamente referirse a la naturaleza de Dios. Entonces en el 207 él hace este uso en este libro, en esta defensa que él hace contra este personaje que él hablaba acerca de Dios utilizando modos a lo largo de la historia. De ahí podemos saltar más de un siglo de discusión eclesiástica, los cismas y el debate del Concilio de Nicea en el 325, cuando la Trinidad finalmente fue confirmada como doctrina eclesiástica oficial. En el 325, recién la doctrina de la Trinidad fue confirmada o fue una doctrina oficial. Fue la doctrina eh, oficial en cuanto a la naturaleza de Dios. Y esto obviamente es lo que explica la naturaleza de Dios el Padre, de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Recién en el 325. Más de 300 años de discusión teológica, más de 300 años de discusiones de interpretación bíblica, más de 300 años de la condenación de herejías, del nacimiento de herejías, del surgimiento de hombres de líderes que enseñaban conceptos erróneos acerca de la naturaleza de Jesucristo. 325 en el Concilio de Nicea se establece la doctrina de la Trinidad como una doctrina ya clara y oficial de la Iglesia. Aquí se declara a Jesucristo como Dios, al Espíritu Santo como Dios, al Padre como Dios y distintos en personas. Una esencia, tres personas distintas. 325, imagínense, más de 300 años de discusión. Y como les decía hace un momento atrás, nosotros vamos a un compendio de literatura cristiana, vamos a un compendio de teología sistemática, encontramos todas estas doctrinas, todo lo que nosotros creemos hoy en día, de una forma clara, sencilla, detallada, y no hay mayor discusión. Si bien hay discusión en algunos elementos secundarios de lo que es la doctrina, pero hay una claridad. Imagínese 300 años donde solamente se discutía de la naturaleza de Jesucristo, acerca de la naturaleza de Dios. ¿Qué podemos concluir entonces? La historia de la iglesia primitiva revela que muchos cristianos sinceros se equivocaron. ¿Se acuerda que lo mencionábamos? Muchos de estos cristianos que creyeron en las herejías incluso, muchos eran cristianos devotos, que creían en Dios, que creían, que amaban a Dios, pero que también se equivocaron. También fueron, quizás por muchos fueron engañados y por otros inconscientemente eh, fueron engañados también por, por estos líderes. Se equivocaron a la hora de definir la naturaleza de Dios. Una gran lección sobre la necesidad de la humildad. Es importante reconocer que uno se puede equivocar,
que mucho tiempo uno puede tener una postura teológica, tener una postura en cuanto a una verdad de la palabra de Dios, pero que llega un momento en que nos damos cuenta que a lo mejor no era tan bíblico lo que yo creía, que no era tan bíblico lo que yo creía. Y al final estaba convencido en mi propia forma de pensar o mi propia opinión. O que mi interpretación estaba cegada por mis prejuicios y lo que yo quería ver solamente en la escritura. A muchos de ellos yo creo que les pasó aquello, que estudiaron la escritura, pero con prejuicios, presupuestos, que no lograron sacar de sus mentes y obviamente llegaron al error de interpretar mal la escritura y obviamente dar origen a una herejía en cuanto a la naturaleza de Dios. Pero a través de un cuidadoso estudio de la palabra de Dios, la iglesia finalmente pudo articular lo que la Biblia enseña claramente y lo que ellos sabían que era verdad, que Dios existe como una Trinidad eterna. Entonces, ¿cómo poder salir del error? ¿Cómo poder llegar a una conclusión? Utilizando la escritura, interpretando la palabra de Dios con la misma palabra de Dios, utilizando los recursos que están a nuestra mano y que obviamente son guiados por el Espíritu Santo. Estudiar el contexto, estudiar la gramática, estudiar el idioma, porque todo eso nos va a llevar si bien son elementos que podría decir, pero es que son elementos de estudios seculares, muchos dicen. ¿Cómo voy a estudiar la Biblia como un libro más? Pero si nosotros utilizamos todos esos recursos que existen y que están a la mano, más la dirección del Espíritu Santo, nosotros vamos a llegar a la interpretación correcta. No lo que yo quiero ver, porque si es lo que yo quiero ver, voy a cometer el error de, de idear doctrinas erróneas, doctrinas de demonios, herejías, y voy a llevar a otros al error. Pero cuando yo voy con la intención de interpretar lo que Dios reveló a través de su palabra, lo que Dios quiso revelar de sí mismo a través de la palabra, yo no voy a errar, sino que voy a dar en el centro del mensaje que Dios quiso entregar. Entonces, un cuidadoso estudio de la palabra de Dios nos va a llevar hacia la verdad de Dios, hacia lo que Dios reveló de sí mismo a través de su palabra y de sus propósitos para cada uno de nosotros. Entonces aquí con esto hemos terminado nuestro estudio acerca del origen de la doctrina de la Trinidad. Vimos una pincelada solamente de lo que es el origen de la doctrina de la Trinidad, de cómo los primeros cristianos sí tenían conciencia de esto, pero no una doctrina detallada, y cómo pasaron muchos años y en donde hubieron muchas controversias, donde se cometieron errores, hubieron herejías de por medio, se llegó hasta un punto en donde ya la doctrina sí se estableció correctamente, sí hubo un consenso y sí se interpretó correctamente acerca de la naturaleza de Dios, llegando a la conclusión de que Dios existe como una Trinidad eterna, una misma esencia, una misma naturaleza, pero tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es Dios. La eterna Trinidad. Dios en tres personas. Que Dios les sea bendiciendo. El próximo programa vamos a seguir hablando acerca de la Trinidad y lo que la Escritura nos detalla más acerca de la Trinidad. Que Dios les sea bendiciendo. Gracias le doy a Dios por ustedes que me acompañan
día a día en el estudio de la palabra de Dios. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y nos estamos encontrando en una próxima transmisión de este programa llamado Enseñanzas Bíblicas. Que Dios le bendiga.